Esta es la materia de instrumentación y control aplicado. El tema que voy a exponer es propagación del error. Es la carrera de electromecánica. Pues bueno, la propagación de errores es de alguna manera inevitable, pero sí se puede controlar y minimizar siguiendo algunas pautas para cómo la correcta toma de la cantidad de medidas necesarias, la elección adecuada del equipo para el clima y la región. Existen algunas técnicas para calcular la propagación del error en la suma, en la división y la potenciación de mediciones, las cuales son importantes. La propagación del error tiene, o también llamado incertidumbre, está asociado con algunos factores. ¿A qué factor está asociado a esta propagación del error? Bueno, uno de los factores es la naturaleza y la magnitud que se mide. No es lo mismo medir una cantidad de 10 metros que se mide en años luz o kilómetros o miles de kilómetros, o cantidades de nano o micro. O sea, también la magnitud de lo que se va a medir, eso involucra, es un factor en la error de medición, en la propagación del error. Instrumento de medición, dependiendo qué tipo de instrumento vamos a utilizar, la propagación del error o la incertidumbre también va asociada mucho con eso. Qué tan la calibración y qué tanta precisión tiene nuestro instrumento. El observador no es lo mismo que lo tome una persona que no mire bien, o que en ese instante esté enfermo, a una persona que esté en condiciones físicas bien o normales en la toma de la lectura. Las condiciones externas, que son los ruidos. Cada uno de estos factores constituye por separado una fuente de incertidumbre y contribuye en mayor o menor grado a la incertidumbre total de la medida. La tarea de detectar y evaluar la incertidumbre no es simple, implica conocer diversos aspectos de la medición. En principio es posible calificar las fuentes de incertidumbre en dos conjuntos bien diferenciados, que es errores accidentales o aleatorios y errores sistemáticos. También tenemos incertidumbre en medidas reproductivas, como al realizar una serie de medidas de una misma magnitud se obtienen los mismos resultados. No se puede concluir que la incertidumbre sea cero. Lo que sucede es que los errores quedan ocultos, ya que son menores que la incertidumbre asociada al aparato de medición. Si uno, por ejemplo, si uno utiliza una regla, solamente tiene milímetros, y uno mide, por ejemplo, una hoja de papel, si lo mismo varias veces va a medir la misma cantidad. Pero si nosotros utilizamos, por ejemplo, otro instrumento de medición que no sea una regla, sino que tenga micro, ahí de esta manera, como el rango de medición es mayor, la incertidumbre también se va a reflejar. En cambio, si uno mide con una regla, como solamente trae milímetros, el rango de medición es menor, la incertidumbre también no se va a observar, o van a estar ocultos por nuestro instrumento que utilizamos. En este caso puede establecerse un criterio simple y útil. Cuando las medidas son reproducibles, se le asigna una incertidumbre igual a la mitad de la división más pequeña del instrumento, la cual se conoce como resolución. Por ejemplo, al medir con un instrumento graduado en milímetros repetidas veces, el volumen de un recipiente se obtiene siempre 48 mililitros. La incertidumbre será de 0.5 mililitros, lo que significa que la medición está entre 47.5 y 48.5, es el rango.
cuando no tenemos una incertidumbre mayor, o no tenemos una incertidumbre tan marcada. De esta manera se obtiene. Tenemos también errores, lo que es en la medición. Bien, los errores en la medición pueden ser instrumentales, errores temáticos y errores aleatorios. Se deben, los errores instrumentales se deben a la precisión o resolución limitada que presenta cualquier aparato de medida. Por ejemplo, si la división menor a una regla es en milímetros, toda la medida que realicemos con ella no podrá tener un intervalo de error menor que el milímetro, como ya decía, porque no tiene micrómetro o nanómetro, que son ya un poco, el rango de medición es mayor. Errores sistemáticos se deben a fallos o defectos en el diseño del experimento, en los instrumentos de medida o el propio experimentador. Por ejemplo, una báscula mal calibrada, un reloj que adelanta. Estos errores se producen siempre en la misma dirección. Es decir, que siempre va a transcurrir porque el error está en el instrumento y por lo tanto va a ser sistemático, ¿no? Errores aleatorios o accidentales se deben a variaciones imprevisibles en el proceso de medida, tanto en las condiciones físicas, ya sea temperatura, presión, humedad, como el comportamiento del experimentador, equivocaciones en la toma de datos. Los errores de ese tipo son aleatorios y se puede estimarse su influencia mediante cálculos numéricos. Como estamos viendo, la propagación del error en ciencias e ingeniería experimentales es casi imprescindible y se realizarán mediciones que consisten en obtener la magnitud física de algún atributo de objeto, ya sea proceso, fenómeno o sustancia. Por ejemplo, el ejemplo de algunos atributos son la longitud, la masa, la temperatura, la consistencia. Y como ya vemos, el error de medición, el término error es sinónimo de incertidumbre experimental. Existen limitaciones instrumentales, físicas y humanas que causan una desviación del valor verdadero en las cantidades que se desean medir. Estas desviaciones se denominan incertidumbre experimentales o errores en la medición o errores de incertidumbre, que es cuando medimos no queda exactamente en un valor determinado, sino queda una incertidumbre más o menos, se le conoce. Fuentes de errores sistemáticos. Existen muchas fuentes en los errores. Como ya vimos, hay errores instrumentales, errores sistemáticos y errores aleatorios en los errores de medición. Las fuentes de los errores sistemáticos que vamos a hablar puede ser por efecto de carga del circuito de medición, proceso de medición, las condiciones del ambiente también, el ruido periódico, ¿no? Los ruidos que si se repiten varias veces también puede ser una fuente de error que se repite varias veces. Envejecimiento de los componentes, también el aparato, si ya tiene años, el error va a ser sistemático. Conexión de las pautas de prueba, la fe también, la fuente térmica. Bien, el efecto de carga en el circuito de medición. La transferencia de la tensión o de corriente de un sistema a otro debe hacerse sin pérdida de información. Sin embargo, el valor de impedancia de salida de la señal y la impedancia de entrada del sistema da lugar a una atenuación de la señal. Proceso de medición. El proceso de medición perturbará siempre al sistema.
que se está midiendo, la magnitud de la perturbación varía de un sistema de medición a otro y se ve afectada especialmente por el tipo de instrumento de medición que se realiza en condiciones ambientales. Las características tanto estáticas como dinámicas se especifican para condiciones ambientales particulares, ya sea temperatura, presión. La magnitud de esta variación se cuantifica por medio de la derivada de la sensibilidad y la derivada de cero. El ruido periódico. Este ruido es provocado por la interferencia que produce la proximidad del sistema de medición a equipo o cables que conducen la corriente y se alimentan de la red eléctrica. Envejecimiento. Bien, el envejecimiento es la aparición de errores sistemáticos después de cierto periodo de tiempo. Es absolutamente normal. Esto se debe al envejecimiento de los componentes de instrumentos y se requiere una recalibración. La FEM, que es una FEM térmica. Siempre que se conectan dos metales diferentes se genera una FEM térmica o un diferencial de potencial que varía de acuerdo con la temperatura de la unión, que es el efecto termoeléctrico. Estas FEM térmicas son de unos cuantos milivolts y por ello su efecto será significativo siempre que las señales de medición tengan una magnitud similar. Y pues bueno, fuentes de errores aleatorios. Hay muchas, por ejemplo el ruido interno, que es el ruido térmico, el ruido de parpadeo, el ruido shot, interferencias electromagnéticas, que son sistemas eléctricos, sistemas electrónicos y pues otros sistemas. Y pues bueno, este fue la exposición de lo que es propagación del error, que para hablar de propagación del error primero tenemos que saber qué es un error, qué es la incertidumbre, las fuentes que lo generan, y de esta manera se expuso lo que es este tema de instrumentación y control aplicado.